Una de las cosas que nos detienen en cualquier área de nuestra vida, que nos estanca irremediablemente, son las excusas. Para hablar del tema, consideremos juntos la palabra del Señor en el libro del profeta Joel, capítulo 3, versículos 9 y 10. Allí dice: proclamen esto entre las naciones, proclamen guerra, despierten a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjen espada de sus asadones, lanzas de sus hoces, diga el débil, fuerte soy. Consideremos en estos dos versículos 5 frases claves para entender todo lo que tiene que ver con las excusas. Dice: proclamen, es decir, publicar en alta voz para que se haga notorio a todos. ¿Qué es lo que hay que proclamar? Allí dice guerra. En nuestro contexto, esto se refiere a la batalla espiritual. Estamos en una guerra, pero no de características humanas, como dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, que nuestra lucha no es humana, sino que es espiritual. Estamos en una batalla espiritual y estamos por conquistar más territorio. En esta guerra, lo que alcanzamos son corazones, los que alcanzamos son almas para el reino de Dios. Conquistamos más y más corazones a donde queremos llevar la bandera del Evangelio para que conquiste el reino de Dios más y más territorio. La segunda frase es: despierten a los valientes. Al hablar de despertar, estamos refiriéndonos a que hay gente dormida. Entonces, hay valientes que están dormidos. Creo que la gente está dormida, la gente está distraída, y nosotros tenemos la tarea de despertar esa gran capacidad que hay en las personas que Dios nos ha entregado. La mundanalidad, la pecaminosidad, la carnalidad, las tinieblas, usan como estrategia las distracciones para que la gente no desarrolle todo el potencial que Dios ha puesto en ellos. Y nosotros tenemos la labor de despiertos, despertar también a otros, a toda esa gente valiente, a toda esa gente capaz de hacer mucho y de lograr mucho para Dios, de cumplir el propósito de Dios en sus vidas, pero que no lo hacen por estas limitaciones, por estas distracciones, por el letargo en el que el mundo arrastra a la gente. Nosotros entonces tenemos que despertar a los valientes, tenemos que activarnos nosotros y activar a los demás. La tercera frase dice: acérquense. En el contexto del trabajo, de la visión que desarrollamos, nos habla de agrupar a los discípulos, de acercar a la gente, ¿sabe? Cuando alcanzamos a la gente, nosotros debemos juntarlos. Recuerden que Jesús dijo que las ovejas estaban desamparadas y dispersas como quien no tiene pastor. Entonces, el disperso hay que agruparlo. Entonces, el llamado es acercar a los discípulos. Una vez los alcanzamos, hay que acercarlos. A la gente hay que acercarla a Dios, y la acercamos a Dios cuando los acercamos a los grupos, cuando hacemos esa unión de discípulos, tal y como lo hizo Jesús. Ese es el trabajo: agrupar discípulos, hacer y atender obreros, de manera que estén cerca de su discipulador, tal y como lo hizo Jesús. Lo vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos 13 al 15, donde dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuvieran con él. Allí vemos, los agrupó, y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Muy bien, la siguiente frase, que viene siendo la cuarta, dice: forjen espada de sus asadones, lanzas de sus hoces. Tanto el asadón como la hoz son instrumentos usados para el trabajo de la tierra. El llamado es hacer de ellos espadas y lanzas para la guerra. Cuando no tenían armas para la guerra, los antiguos, de los que leemos en la Biblia, usaban entonces sus instrumentos de trabajo. Estos instrumentos con los que estaban comúnmente familiarizados, les servían como armas de guerra. En nuestro contexto, eso nos dice que sirvamos a Dios con los talentos que tenemos, con lo que tenemos a la mano, que usemos lo que tenemos como instrumento para alcanzar a las multitudes. Hay un bonito ejemplo, es el ejemplo del Gadareno.
¿sí? Ese hombre que fue liberado por Jesús de muchos demonios que le atormentaban. Él tenía un asadón, él tenía una hoz para trabajar y era su testimonio. En Marcos capítulo 5, versículos 18 al 20, después que Jesús lo sanó, él quiso irse con Jesús y dice la Biblia que al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase entrar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. No tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios, no tenía mucho conocimiento de quién era Jesús y de la obra redentora de Cristo, liberadora de Cristo, pero sí tenía conocimiento de lo que él había vivido y de lo que Dios había hecho en su vida, de cómo el Señor le había liberado. Y entonces tenía que usar esa herramienta para compartir entonces a otros acerca de Dios. Y eso fue lo que, como leemos, hizo. Y es lo que nosotros debemos hacer. A veces queremos contar con muchos recursos intelectuales, con mucha experiencia para poder hablar o hacer la obra de Dios. Y el Señor nos dice entonces: toma tu asadón, toma tu voz, tu testimonio, aquello con lo que Dios ya te ha impactado, aquello con lo que Dios ya te ha alumbrado, aquello con lo que Dios ya te ha transformado. Eso es suficiente para que des testimonio, para que le hablas a otros, para que hagas la obra y de esa manera se pueda cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Así que no debemos limitarnos. Usemos lo que Dios ha puesto en nuestras manos. La quinta frase dice: diga al débil, fuerte soy. Y es aquí esencialmente donde se nos habla de las excusas. Recordemos que una excusa es un motivo que se invoca para eludir una obligación. La primera etapa del fracaso precisamente son las excusas. Decir no puedo es una excusa con la cual nosotros nos limitamos. En nuestra sociedad estamos muy marcados por esta frase tan dañina, tan destructiva: no puedo, no puedo. Es una excusa para que nos limitemos, para que no hagamos lo que tenemos que hacer, y es una semilla que se nos siembra desde muy niños en este lado del mundo, y nos limita esto, y no nos permite lograr tanto como podemos lograr. Las excusas se comienzan a romper cuando nosotros comenzamos a confesar lo contrario. Algo así como lo que acabamos de leer. ¿Qué debe decir el débil? Fuerte soy. Cuando decíamos, estábamos en Cristo, estábamos limitados, decía: yo no puedo estar en la fe, yo no puedo estar en el Evangelio, porque yo soy así o asado. Ahora tenemos que proclamar lo contrario. Ya yo no soy así. Éramos iracundos, éramos corruptos, éramos perversos, éramos mal pensados, pero ahora no somos así. Ahora, en lugar de decir no puedo, decimos, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Como ahora nuestro centro no somos nosotros mismos, para decir que somos egocentristas, como ahora nuestro centro no es el mundo, sino que nuestro centro es Cristo, entonces nosotros somos cristocéntricos y ponemos en Cristo toda nuestra fe, toda nuestra fuerza y nuestros pensamientos. Recordamos lo que la palabra del Señor dice, Pablo escribiéndole a los Corintios: nosotros tenemos la mente de Cristo. Y Cristo tiene todo el poder, así que todo su poder es nuestro para que nosotros entonces podamos. Eso es una proclamación que debemos hacer siempre, y de esa manera nosotros vencemos las excusas. En Moisés tenemos un ejemplo maravilloso también de lo que es la obra de Dios en nosotros para que nosotros venzamos las excusas y cumplamos así el propósito de Dios, tal y como lo dice el Salmo 138:8. Nosotros vemos por la Biblia que Moisés fue llamado por Dios para 4 cosas. Número 1, para sacar al pueblo de Israel de Egipto, donde eran esclavos. Número 2, para conducir a ese pueblo después de sacarlo a través del desierto. Número 3,
para darle de parte de Dios las leyes y normas que debían regir sus vidas, la disciplina del cielo, la disciplina de Dios que ahora debían signar sus vidas, marcar sus vidas o ser la orientación de sus vidas. Y número 4, Moisés estaba para entregarles la tierra prometida a Abraham, el antepasado de ellos. Esas son las 4 cosas para las cuales fue llamado Moisés, que es lo mismo que de nuestro llamado hoy. O sea, es también nuestro llamado hoy. Porque así como Moisés fue llamado para sacar al pueblo de Israel de Egipto donde eran esclavos, nosotros somos llamados por Dios para sacar a la gente del mundo de esclavitud del pecado. Esto es ganar, esto es alcanzarlo. Recuerda lo que dice el Proverbio 11:30, que el fruto del justo es árbol de vida y que quien gana almas es sabio. El Señor espera que, así como Moisés debía sacar al pueblo escogido de Egipto, donde eran esclavos, nosotros también saquemos a la gente del mundo, donde son esclavos del pecado, porque el que practica el pecado es del diablo. Y Dios quiere hallar a todos sus hijos perdidos, que todos esos esclavizados puedan venir a Él. Lo segundo que debía hacer Moisés, después de sacar al pueblo de Egipto, a ese pueblo esclavo, era guiarlos, conducirlos por el desierto. Y es también nuestra labor, conducir a la gente. Y esto es consolidarlos, afirmarlos, como cuando conducimos a nuestros hijos pequeños por el camino de la vida, tenemos esa misma responsabilidad. Comparando lo tercero de Moisés, era darle las leyes de Dios al pueblo escogido. Nosotros también, a través de nuestro testimonio y de nuestra enseñanza, tenemos la obligación de darles principios a las personas que Dios nos entrega. Eso equivale a formarlos, a discipularlos. Y por último, así como Moisés debía entregarles la tierra prometida que se le prometió a Abraham, el antepasado de Israel, nosotros también debemos entregarles bendición para que bendigan tal y como Dios promete. Esto equivale también a enviar. Pero no solo en ese llamado que recibió Moisés nos asemejamos a él, sino que también en mucho nos asemejamos a Moisés en las excusas ante el llamado de Dios. Veamos las excusas de Moisés. Consideremos Éxodo capítulo 3, inicio por el versículo 11. Dice, entonces Moisés respondió a Dios cuando Dios le llamó: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? La primera excusa de Moisés tenía que ver consigo mismo. Moisés manifestó ser poca cosa. ¿No es la primera excusa acaso que nosotros le ponemos a Dios para servirle? Manda a otro, envía a otro, ¿por qué yo? Dios no llama a los más aptos. Dios no llama a profesionales. Dios llama a quienes se disponen. Precisamente los que no tienen nada de qué confiar en cuanto a sí mismo son los candidatos de Dios para su obra, para mostrar su gloria. Por eso, ante la excusa de quién soy yo, la respuesta de Dios es: yo estaré contigo. Así que si el Señor está con nosotros, Él nos va a capacitar, Él nos va a dar lo necesario, Él nos va a completar para que su obra, porque lo que vamos a ir a hacer no es nuestra obra, sino su obra, sea hecha a cabalidad, sea hecha efectivamente en la vida de otros. Veremos ahora la segunda excusa, versículo 13 del capítulo 3 de Éxodo. Dijo Moisés a Dios: he aquí, yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Esta segunda excusa tenía que ver con Dios, con la identidad de Dios. Moisés le expresó a Dios que la gente no le conocía. Yo creo que ponemos la misma excusa cuando decimos que la gente es muy dura de corazón y que no quieren nada con Dios. Eso fue lo que dijo Moisés. Ellos no me van a creer. Cuando yo les hable, ellos no me van a atender. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a esa excusa? Ten mi nombre, háblales en mi nombre. Y es lo mismo que nos dice a nosotros: ve y haz la obra, ve y habla, ve y déjate usar. Yo me encargo de lo demás. Tú solo sé obediente y haz lo que te estoy mandando hacer. Háblale a la gente, infórmale a la gente acerca de Dios cuando están en ese momento difícil
invita a la gente, háblales, llévalos al grupo, llévalos a la iglesia, súbelos al arca, móntalos al bote que es el grupo, hazlos entrar por la puerta del cielo que es el grupo, porque esos son los grupos, puertas del cielo. Tú haz el trabajo y yo me encargo de lo demás. Tercera excusa. Ahora vamos al capítulo 4, del versículo 1 de Éxodo. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Ahora Moisés le manifiesta a Dios no tener credibilidad ni moral. Quizá recordó su pasado, cuando asesinó al egipcio y lo enterró por allá en la arena, cosa que había pasado hace mucho tiempo. Esta también es una excusa que nosotros usamos con mucha frecuencia y que nos adherimos a ella fácilmente. Pensamos en nuestro pasado, en todos los errores que cometimos, en que las personas que vamos a invitar nos conocen y saben de dónde venimos. Sí, pero también, así como ellos conocen tu pasado, también pueden percibir, sin duda alguna, de la obra que Dios ha hecho ahora en tu vida. Por esa razón, entonces, ante esa excusa, la respuesta de Dios es: yo te doy señal. Hay una señal que Dios ha puesto en nuestra vida. Ha puesto su Espíritu, ha puesto su gracia, su sabiduría en nosotros, así que solo tenemos que hacer la obra. Dios trabajó con la fe de Moisés y éste tuvo que creer. Los que no queremos creer somos nosotros, pues el mundo está necesitado y ansioso por creer. Evidencia de esto es que por cualquier cosa son engañados, por cualquier cosa son arrastrados. Entonces, mejor nosotros vayamos con la fe, presentemos la fe y ya no pongamos excusas. Menciono una más, el versículo 10 del capítulo 4. Dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el versículo 13 dice: y él dijo: ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Como última excusa, Moisés puso sus debilidades. Por lo que vemos, Moisés era torpe para hablar, y esa es una excusa con la que hoy nosotros estamos muy familiarizados. No soy bueno hablando en público, siento mucho miedo escénico, pero recuerda que en nuestras debilidades es donde Dios manifiesta su gloria. Con nuestro azadón, con nuestra hoz, vamos a ir a hacer el trabajo de la guerra. Aunque parezcan limitados los recursos, nuestro Dios, quien nos da los recursos, es ilimitado. Y Él nos va a respaldar. Dios siempre va a respaldar la obra que nos manda a hacer. Lo que nosotros tenemos que hacer de nuestro lado es echar de un lado las excusas. En lugar de poner excusas, explotar todo el potencial que tenemos en nuestra mano, porque somos los únicos capaces de sacarlo. Poner excusa, amado, es como cavar un hoyo donde nosotros mismos vamos a caer. Y cuando Moisés le dijo al Señor: Señor, yo soy tartamudo, yo no tengo la capacidad para hablar ante los demás, envía a otro. Entonces él le dijo: pues yo te voy a poner una pareja ministerial, y ahí fue donde designó a Aarón, su hermano, para que le acompañase. Así que nosotros, pues, Dios nos asigna también una pareja ministerial que nos hace de compañía para que juntos, pues, podamos hacer la obra, el trabajo del Señor y levantar ese ejército de valientes que Él espera que levantemos. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a abrir nuestro corazón y vamos en el nombre del Señor a renunciar a toda excusa que nosotros estemos poniendo ahora mismo para el servicio de la obra del Señor. Ponte en las manos de Dios y dile: Señor, me sacudo de toda excusa y me decido, me determino, me defino, Señor, a hacer tu obra, confiados en que tú harás, Señor, cuando nosotros damos un paso adelante, como el pueblo de Israel cuando cruzó el Jordán. Tú harás, Señor, que se seque el agua para que pasemos en seco. Dios es real, su obra maravillosa se cumple, así que
Continuemos conectados en oración, echando de un lado las excusas y llenándonos del poder del Espíritu Santo.